Y el órgano hematopoyético, por ejemplo, si el paciente viene con pancitopenia, ¿no? Ahora el linfoma y del linfoma. Hay síndromes hematológicos que son diversos, como ven acá ustedes, el síndrome anémico, que es el más común, síndrome granulocitopénico. Entonces, ¿qué significa? Cuando los granulocitos están en poca cantidad, ¿no? Granulocitopénico, por eso se dice, ¿no? Hay fenómenos que se conocen como agranulocitosis. Resulta que son reacciones adversas a medicamentos como los medicamentos antitiroideos, ¿no? Síndrome de insuficiencia medular global. Síndrome adenopático es un síndrome asociado a crecimiento de los ganglios o a adenomegalias, ¿no? Entonces eso también lo podemos llamar síndrome linfoproliferativo. El síndrome adenopático también se denomina síndrome linfoproliferativo. Y el síndrome linfoproliferativo no solo es anemia, no solo el linfoma, sino también constituye una serie de situaciones en que hay una respuesta de crecimiento o de crecimiento en número de los ganglios. Síndrome esplenomegálico, subcrecimiento del vaso, síndrome disglobulínico y el síndrome disglobulínico. Entonces ahí, por ejemplo, pueden estar asociados los síndromes de las enfermedades como el mieloma múltiple, ¿no? El mieloma múltiple es una enfermedad característica por disfunción de la célula plasmática. Es una hiperfunción de la célula plasmática que hace que se genere un tipo de inmunoglobulina en especial, ¿no? El más común, la inmunoglobulina G, es la que se produce y les produce ese tipo de patologías. El otro es síndrome hemorrágico y el síndrome poliglobúlico, en la que la cantidad del hematocrito es muy alta. Entonces siempre preguntamos antecedentes personales. Los antecedentes personales son importantes porque nos van a decir, por ejemplo, una anemia aeroblástica o ferropénica en un paciente que ha sufrido de una resección gástrica. Una resección gástrica muchas veces es ampliada hasta lo que es el duodeno. Entonces se observa que la absorción del hierro que es en el duodeno se altera, ¿no? Entonces podemos tener una anemia ferropénica. También podemos tener una anemia ferropénica porque la cantidad de ácidos necesarios para la absorción del hierro no se van a dar en el estómago. El otro, la anemia aeroblástica con la falta de factor intrínseco, litiasis biliar paciente joven. Esto está asociado, no hay una relación así, digamos, causa-efecto, pero con la anemia hemolítica. Entonces, una persona joven con litiasis biliar podemos sospechar de anemia hemolítica. Una prótesis valvular cardíaca, como aquí en la prótesis valvular cardíaca, generalmente son las prótesis mecánicas. Aquí va a estar asociada la anemia hemolítica traumática, ¿no? Entonces, una anemia hemolítica en que los hematíes pasan por la válvula y se rompen, por eso se llama anemia hemolítica traumática. Tabaquismo está asociado a la poliglobulia. ¿Cómo va a estar asociada a la poliglobulia? Porque el tabaco lo que le puede producir es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o una enfermedad pulmonar intersticial difusa. Y esto puede condicionar a episodios de hipoxemias críticas y esto hacer que se suceda la poliglobulia secundaria. Hábitos alimentarios, ritmos y características menstruales. Nos va a dar, por ejemplo, las anemias en personas jóvenes, anemias ferropénicas en mujeres en edad fértil, y esto puede estar asociado a hemorragias uterinas disfuncionales. Los medicamentos también, ya les dije, por ejemplo, el tiamazol o el limazol, están asociadas a granulocitosis. El examen físico vamos a ver el aspecto general, digamos, y bastante importancia en el examen físico le vamos a dar al paciente lo que es la presencia o no de esplenomegalia, ¿no? Entonces tenemos que ver ¿por qué? Porque hay patologías muy bien definidas asociadas a esplenomegalia
como la leucemia mieloide crónica. Entonces tenemos que ver el examen de la piel, puede haber palidez, rubicundez en casos de anemia y lesiones purpúricas en casos de PTI, por ejemplo, ¿no? Equimosis, hematomas, puede haber lesiones asociadas a trastornos de la hemostasia secundaria. Ictericia mucocutánea puede estar asociado a fenómenos tipo anemias hemolíticas, ¿no? Las anemias hemolíticas les va a producir una ictericia por bilirrubina indirecta incrementada. El examen de la cavidad bucal, las úlceras necróticas, granulocytopenias intensas, hemorragias gingivales también están asociadas a uso de, por ejemplo, de anticoagulación, como en caso de warfarina. Puede ser que el paciente se sobreanticoagula y esta sobreanticoagulación hace que se produzcan hemorragias gingivales. Lengua roja y depapilada está asociada al déficit de vitamina B12 y evaluación de adenopatías, hepatomegalia y esplenomegalia con mayores alzheimer, ¿no? Entonces, cuando hay una esplenomegalia, podríamos sospechar de un síndrome linfoproliferativo o un síndrome mieloproliferativo, ¿no? Entonces, dentro de los síndromes mieloproliferativos, vamos a sospechar con una esplenomegalia que este es un paciente que puede estar haciendo una leucemia. Y si es un síndrome linfoproliferativo, también que sospechamos con esplenomegalia, vamos a estar pensando que esta esplenomegalia es un linfoma. Después la parte de adenopatías, siempre tenemos que buscar las adenopatías. Las adenopatías no solamente son linfomas, las adenopatías no son linfomas, sino las adenopatías pueden ser asientos de lesiones metastásicas, como también pueden ser asientos de, de asientos reactivos de fenómenos infecciosos, ¿no? Entonces, las infecciones también pueden condicionar a la presencia de adenopatías. Ya no todo es linfoma, puede ser asiento de infecciones como, por ejemplo, la tuberculosis. La tuberculosis produce unas adenopatías que comúnmente llevan el nombre de escrófulas. Entonces aquí tenemos valores normales que nosotros siempre tenemos que conocer, y estos son valores normales que lo vamos a ver en un hemograma, ¿no? En un hemograma siempre vamos a ver de 5.000 a 10.000 leucocitos y vamos a llamar leucocitosis. Hay algunos textos que dicen más de 12.000, pero digamos se habitúa a decir que más de 10.000. Y leucopenia, vamos a hablar de valores cuando son menores de 5.000, incluso, pero de la leucopenia lo que bastante nos importa es la neutropenia. La neutropenia es los valores menos de 1.000 y neutropenia intensa se habla de valores menos de 500, ¿no? Neutropenia extrema, neutropenia grave. ¿Por qué? Porque es importante cuando tenemos pacientes con neutropenia, son pacientes a las que pueden hacer infecciones muy graves, ¿no? La hemoglobina siempre vamos a tener 14 más menos 2, considerando anemia en varones menos de 13 y en mujeres menos de 2. ¿Ya? El volumen corpuscular medio, como saben, siempre va a ser de 80 a 100 y la concentración, el volumen corpuscular medio, esto, y la amplitud de distribución eritrocitaria nos va a evaluar los fenómenos de anisocitosis, o sea, cuántos tamaños están diferentes según paciente, ¿no? Entonces, esto está de relieve doble o A de amplitud de distribución eritrocitaria, lo vamos a evaluar en un hemograma para poder nosotros sospechar en el caso de anemia ferropénica. La anemia ferropénica nos va a dar una amplitud de distribución eritrocitaria mayor del 14%. Aquí tenemos los índices eritrocitarios, como decíamos, el volumen corpuscular medio que nos importa, de 80 a 100, y vamos a hablar de que también en el hemograma vamos a encontrar reticulocitos. Los reticulocitos, como ustedes saben, son los glóbulos rojos jóvenes. Estos glóbulos rojos jóvenes son respuesta, digamos, a los estímulos de eritropoyetina. En cuanto a su evolución, van a llegar a formar los glóbulos rojos maduros, ¿no? Entonces, glóbulos rojos jóvenes se le llaman reticulocitos. Y los reticulocitos que representan, van a representar la actividad de la médula ósea. A mejor actividad de la médula ósea vamos a incrementar nuestra cantidad de reticulocitos
y se va a presentar generalmente cuando hay pérdidas periféricas. Estas pérdidas periféricas pueden hacer que los reticulocitos aumenten, por ejemplo, en casos de anemias hemolíticas. Los reticulocitos están disminuidos en casos de, por ejemplo, anemia megaloblástica o anemia ferropénica. Los dos hacen que los reticulocitos estén disminuidos. Además se dice que los reticulocitos, ¿no? su valor que nos expresan, en el hemograma resulta ser una expresión, digamos, de unos reticulocitos, pero estos tienen que ser corregidos en función del hematocrito del paciente. Eso serían reticulocitos corregidos o reticulocitos reales. Entonces se relaciona el porcentaje de reticulocitos que les están dando con el hematocrito del paciente sobre un hematocrito ideal. Puede ser un hematocrito de un reticulocito de 3% en un paciente con un 15, con 5 de hemoglobina, y puede ir variando las cosas, ser unos reticulocitos de 1%, ¿no? Entonces estos le vamos a conocer como los reticulocitos corregidos. También se dice que los reticulocitos maduran cerca de 72 horas. En 72 horas maduran los reticulocitos, ¿ya? Entonces, después vamos a hablar esto de lo que les decía. Aquí están los reticulocitos. Puede estar, por ejemplo, en la anemia hemolítica. En la anemia hemolítica los reticulocitos están aumentados. ¿Por qué? Porque hay una destrucción periférica, ¿no? También vamos a encontrar aumentados los reticulocitos cuando hay recuperación por tratamiento. ¿Qué tipo de tratamiento? Muchas veces se puede decir por anemia ferropénica, pero que donde sí es bastante aceptado la recuperación de la médula con reticulocitos, o sea, se mide si es que la médula está, digamos, recuperándose o la vitamina B2 está siendo efectivo, se pide reticulocitos de ingreso que van a ser disminuidos y reticulocitos a la primera semana. ¿Por qué? Porque en la anemia megaloblástica a la primera semana la hemoglobina no ha subido nada. Si hay una respuesta por un incremento de reticulocitos, nosotros vamos a tener que saber que estamos muy bien en nuestro tratamiento para nuestra anemia megaloblástica. Entonces, la falla de respuesta de la médula ósea, obviamente en el recorrido pueden estar normales o disminuidos, ¿no? Y bueno, cuando es normal, todo es normal, ¿no? Entonces, cuando nosotros pedimos en algunas situaciones, vamos a pedir cómo están los elementos formes de la sangre, ¿no? Para eso hay algunas patologías con ciertas características, con formas bien definidas de los hematíes o de los leucocitos, de los hematíes, dependiendo, ¿no? Entonces, para eso nosotros pedimos una evaluación de lámina periférica, ¿no? La evaluación de lámina periférica es importante, por ejemplo, en pacientes que hacen anemia megaloblástica. Nosotros podríamos encontrar unos neutrófilos polisegmentados. Estos neutrófilos polisegmentados son una característica en este tipo de pacientes, ¿no? Después, imagen pilas de moneda de los neutrófilos, podemos encontrar mieloma múltiple, por ejemplo, y así podemos encontrar, y aquí vamos a ver algunos, ¿no? Por ejemplo, eritrocito de sangre periférica, imagen en pilas de moneda, o sea, están acá los eritrocitos, mira uno sobre otro, y esto se le conoce como fenómeno de Rowley, ¿no? Están organizados, superpuestos unos tras otros, y esto se ve en carpamatías monoclonales tipo mieloma múltiple, ¿ya? Entonces aquí la correlación clínica del fenómeno de Rowley es en un paciente con mieloma múltiple. ¿Qué es el mieloma múltiple? Es una gammoplastia monoclonal asociado a una discrasia de células plasmáticas. Esta discrasia de células plasmáticas va a producir un tipo de inmunoglobulina única y va a producir una banda única de inmunoglobulinas, ya sea la A, la G o la M, ¿no? Pero dependiendo cuál uno solo de ellos se produce. Por eso se llama discrasia de células plasmáticas, del mieloma múltiple, ¿no? Hay una variedad de mieloma múltiple, porque el mieloma múltiple tiene que cumplir algunos criterios hematológicos. Hay uno que, digamos, como lo llamaríamos,
un premieloma. Este premieloma también se le conoce como gammapatía monoclonal de significado incierto o de significado indeterminado. ¿Qué va a significar eso? ¿Qué va a significar? Para la redundancia, va a significar que esto es un premieloma. El paciente anciano, si hacemos una estadística de 100 ancianos, podríamos encontrar 20 pacientes con quien me busque, dicen, ¿no? Entonces, ¿qué es? Vamos a encontrar, esto se llama gammapatía de significado incierto. Entonces, esto se va a corresponder a un fenómeno. Pero entonces, ¿cuál es la idea del fenómeno? Que también podemos encontrar, no necesariamente va a ser mieloma. Gammapatías policlonales, esto no es digamos, no es representativo, porque cualquier cosa te puede dar una gammapatía monoclonal. O sea, por ejemplo, aumento de IgA, IgM, IgD, IgA, IgG, todos se aumentan, por eso se llama policlonal. Cuando es monoclonal, uno de ellos se incrementa. La enfermedad de Waldenström es una gammapatía monoclonal por inmunoglobulina M. ¿Ya? Aquí está la anisocitosis, que les dije que era característica de la déficit de hierro. Entonces vemos en diferentes tamaños, ¿no? Diferentes tamaños. Podemos encontrar con BCM de diferentes distribuciones y lo podemos nosotros clasificar por cruces, ¿no? Entonces, ¿cómo nos dicen? Una cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces, ¿no? Hay más del 75% de formas y tamaños, de tamaños diferentes. Poiquilocitosis, si ustedes ven cómo están cambiando las formas y variaciones en la forma de los eritrocitos. Miren, ¿ven? En el gráfico se observan eritrocitos normales, pueden ser, por ejemplo, hasta las formas alargadas, ¿no? Que son. Ahora, el drepanocito. El drepanocito es una célula alargada, como la que hemos estado viendo, con extremos puntiagudos espiculados semejantes a una media luna. Esto vemos en las anemias falciformes. Entonces ahora nos vamos de lleno a lo que es el síndrome anémico. Entonces hemos visto ya la parte de la serología, lo hemos repasado. Entonces en que nosotros vamos a ver desde antecedentes, exámenes físicos y la importancia de lo que también vendría a ser la anamnesis, ¿no? Entonces vamos a ver de lleno lo que es el síndrome anémico. El síndrome anémico vamos a ver que la OMS considera anemia cuando la hemoglobina es menor de 13 en varones y menor de 12 en mujeres. Estrictamente ustedes pueden decir valor de 12, ¿no? Para no tener conflictos. Entonces, ¿qué hacemos? Y así lo vemos, ¿no? Entonces, las manifestaciones clínicas de un síndrome anémico, digamos, en general, cualquier paciente con un síndrome anémico, por ejemplo, ¿qué cosa va a presentar? Es palidez. Todos van a presentar palidez. Van a presentar algunas, por ejemplo, palpitaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces ustedes ven un paciente con síndrome anémico, tiene la hemoglobina cuanto más profunda está disminuida, por ejemplo, está en 6 o en 7, ¿qué es lo que va a hacer? Va a presentar palpitaciones por incremento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Como forma compensatoria. Puede haber disnea de esfuerzo. Y esto que estoy hablando de síndrome anémico, estoy hablando de anemia en general, no estoy hablando de algo en particular. Puede haber somnolencia, es confusión, somnolencia, eso se ve por ejemplo en los niños, las maestras, las profesoras, ¿qué es lo que dicen? Este niño se duerme en clase, ¿no? Entonces esto puede estar asociado a anemias ferropénicas, ¿ya? La palidez, que es claro, y la fragilidad de las uñas. La fragilidad de las uñas o la forma de las uñas, esto digamos, característico de cualquier síndrome anémico, pero está asociado al déficit de hierro, ¿no? A este fenómeno se llama coilopecia. En casos de anemia severa o de rápida instalación puede haber compromiso hemodinámico, dolor precordial. Hay por ejemplo, hay infarto de miocardio clase 1, clase 2, clase 3, ¿no? Uno de ellos es porque hay anemia, ¿no? Y la anemia puede generar isquemia. Entonces, la clasificación de las anemias lo hacemos en función del BCM, ¿no? Si encontramos el BCM menos de 80, vamos a hablar de una anemia microcítica. Y si hablamos más de 100,
vamos a hablar de una anemia macrocítica, ¿no? Entonces, eso hacemos la función. Anemias microcíticas, digamos, son variadas. Dentro de estas tenemos a la anemia ferropénica, talasemia, saturnismo, intoxicación por plomo, anemia por enfermedad crónica. Entonces, estos están dentro de las anemias microcíticas. Las anemias normocíticas pueden estar asociadas a anemias por enfermedad crónica o pueden ser estar asociadas a que hay una anemia microcítica y una macrocítica y el promedio de sale que es normocítica, ¿no? Bien. Las normocíticas y normocrónicas macrocíticas, las macrocíticas están asociadas a un déficit de vitamina B12, por ejemplo, o de ácido fólico, se le conoce como anemia megaloblástica, puede ser también hipotiroidismo, puede ser trastornos hepáticos, ¿no? O puede estar asociado a fenómenos como mielodisplasia. Entonces vemos acá las anemias, también lo vamos a ver en función de los reticulocitos, y esto es una clasificación fisiopatológica. La clasificación fisiopatológica nos dice que las anemias con reticulocitos bajos se les va a conocer como adegenerativas, y las anemias con reticulocitos incrementados vamos a conocer como anemias regenerativas. Estas anemias regenerativas, la cifra de reticulocitos es normal o disminuida, y las causas generalmente son, por ejemplo, infiltración de la médula ósea por células extrañas, por ejemplo, cuando hay metástasis de alguna neoplasia periférica, ¿no? Las células de son normales, pero no reciben factores nutritivos necesarios para producir eritrocitos. O sea, esto es característico muy bien definido de las anemias ferropénicas y las anemias megaloblásticas. Las anemias regenerativas, también es por hemólisis, digamos, tengo la suficiente cantidad de vitamina B12, como tengo la suficiente cantidad de ácido fólico, así como hierro, pero el problema no es mi médula, el problema está fuera de la médula, ¿no? En este caso, por ejemplo, una anemia hemolítica, ¿no? En que el índice reticulocitario está aumentado. El origen es pérdidas periféricas. Entonces, como vamos a ver, ya hemos clasificado las anemias con algoritmos. Vamos a ver los algoritmos de anemias macrocíticas y de anemias microcíticas. Las anemias macrocíticas, ¿qué es lo que hacen? Tienen el volumen corpuscular medio más de 100. Entonces siempre se define una anemia macrocítica dentro del estándar de estudio. Se tiene que ver si no hay presencia de hipotiroidismo, no hay presencia de hepatopatías crónicas, alcoholismo crónico, ¿no? Y ¿qué es lo que se hace? Se toman reticulocitos. Como yo les decía, las anemias macrocíticas pueden ser reticulocitos disminuidos o reticulocitos aumentados también. Los reticulocitos, cuando están disminuidos, se puede hablar de ¿qué? De un déficit de vitamina B12 o un déficit de ácido fólico, por lo cual se hace dosaje de vitamina B12 o dosaje de ácido fólico. Y este vitamina B12 y ácido fólico, su déficit se va a llamar anemia megaloblástica. Una vez que pensamos en anemia megaloblástica, nosotros tenemos que pensar en que este paciente nos puede estar haciendo una anemia perniciosa, ¿no? Una anemia perniciosa está asociada a fenómenos por presencia de autoanticuerpos, anticélulas parietales, antifactor intrínseco. Entonces, aquí tenemos, si es que esto fuera normal, la vitamina B12 y el ácido fólico, y mi paciente tiene pues una anemia macrocítica, tiene más de 65 años, y tiene una anemia macrocítica acompañada de disminución también de leucocitos y también disminución de plaquetas, ¿qué es lo que nosotros tenemos que pensar? En mielodisplasias. Las mielodisplasias generalmente se presentan con pancitopenia y BCM incrementada. Ahora, ¿puede haber pancitopenias con BCM incrementado y reticulocitos disminuidos? Sí. ¿Por qué? Porque las megaloblastosis se presentan también con pancitopenia.
El otro lado son cuando nosotros tenemos un BCM aumentado y los reticulocitos incrementados. Entonces ahí nosotros, por ejemplo, tenemos que sospechar en anemias hemolíticas. Las anemias hemolíticas se destruyen. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en las anemias hemolíticas? En general, a todas las anemias hemolíticas tenemos que ver que hay una regeneración, ¿no? Por lo tanto, solicitamos DHL y vamos a encontrarle alto. Vamos a encontrar también una disminución de aptoglobina. ¿Qué es la aptoglobina? Es una molécula que es capaz de transportar la hemoglobina hacia el sistema reticular endotelial. Como hay exceso, entonces hay un déficit o una disminución de los valores de aptoglobina. Y después también vamos a encontrar una bilirrubina indirecta aumentada. Esta bilirrubina indirecta está aumentada, ¿por qué? Porque hay una lisis de esto. Entonces, todas las anemias hemolíticas en general van a tener esas características. Y con esto decimos nosotros que esto puede corresponder a una anemia hemolítica. Esta anemia hemolítica, nosotros podemos decir si es una anemia hemolítica asociada a fenómenos autoinmunes o es una anemia hemolítica que no está asociada a fenómenos autoinmunes. Para saber eso, si está asociada o no a fenómenos autoinmunes, ¿qué es lo que hacemos? Solicitamos test de KURS. Este test de KURS puede ser, si es KURS positivo, esto está asociado a anemia hemolítica autoinmune. Y si es un KURS negativo, entonces esto no es autoinmune, ¿no? Entonces, vemos acá, ahora vamos a ver las anemias microcíticas. Las anemias microcíticas son anemias, pues, al momento de la evaluación tenemos que plantearnos solicitar ferritina y hierro sérico por lo menos. También podemos solicitar protoporfirina, podemos solicitar saturación de transferrina, valores de transferrina, pero por lo menos nos valemos con la ferritina y con el hierro sérico. Entonces, cuando la ferritina está disminuida y el hierro sérico está disminuido, estamos hablando de una anemia ferropénica. Cuando la ferritina está normal y el hierro sérico está disminuido, hablamos de una anemia por enfermedad crónica. Cuando la ferritina está normal, el hierro sérico está normal y persiste una anemia microcítica, entonces nosotros debemos de sospechar de una hemoglobinopatía que se conoce como anemia falciforme. ¿Ya? Y el otro punto es de que si también sospechamos que en el estudio del corrido de la hemoglobina, de la electroforesis de la hemoglobina, entonces si hacemos el corrido, ¿qué es lo que nos va a salir? Podemos estar pensando en una sideroblastosis. Entonces, niños, por ejemplo, que viven en la oroya, ellos pueden hacer intoxicación por ejemplo. Entonces aquí está, esto es lo que les estoy diciendo. Aquí está, hierro normal, transferina normal, todo esto puede estar asociado a una talasemia. La anemia ferropénica como tal, por lo tanto, es una ferritina disminuida, que es, digamos, lo primero que se afecta. La ferritina es lo primero que se afecta, es lo primero que digamos, cuando hay un déficit de hierro, es lo primero que va a hacer, que se va a consumir. Anemia, por eso la ferritina está disminuida y el hierro sérico también está disminuido. Entonces, la deficiencia de hierro en la infancia, la causa más común es la nutricional. En el niño mayor, ya la etiología nutricional es menos evidente, pero todavía podemos sospechar. Y en la mujer en la edad reproductiva están asociadas a fenómenos hormonales conocidos como hemorragias uterinas disfuncionales. Ya en hombres adultos y mujeres posmenopáusicas está asociado a pérdidas, por ejemplo, pérdidas gastrointestinales, pérdidas urológicas, puede estar asociado a pérdidas ginecológicas, pero lo que nosotros tenemos que buscar es un fenómeno de pérdidas. Entonces, en una anemia ferropénica en un adulto o adulto mayor, ya puede estar pensando, por ejemplo, en un cáncer gástrico, puede estar pensando en un cáncer de colon derecho, un cáncer de colon izquierdo, pero es más obstructivo, el derecho es más amenazante. También podemos estar pensando en que un NM de vejiga, si es que está haciendo hematuria, o un NM renal. Y así podemos ir sospechando, dependiendo qué exámenes nos van saliendo,
positivos. Y de ahí nosotros tenemos que proyectarnos a qué exámenes auxiliares vamos a solicitar cuando tenga yo anemia ferropénica. Por ejemplo, tengo que pedir una endoscopia alta, una colonoscopia, una cistoscopia, dependiendo a lo que yo quisiera alcanzar. Lo más común, sangrados gastrointestinales. Las embarazadas también tienen deficiencia de hierro por su condición, ¿no? Entonces hay otra cosa, aquí está, como les decía, como son la etapa de deficiencia de hierro. Lo primero que se consume, como ustedes ven, es la ferritina. La ferritina es lo primero que se consume, y pasos después ya encontramos que la hemoglobina recién disminuyó. O sea, podemos tener un déficit de hierro sin necesidad de tener evidencia de anemia, y porque la ferritina está disminuida, ¿no? Entonces los pasos siguientes ya va a haber disminución de la hemoglobina. Entonces acá, las causas de déficit de hierro, ya hemos dicho, de eso va a depender de acuerdo a la edad de presentación. Disminución de los depósitos de hierro al nacer, por ejemplo, prematuros, el aporte insuficiente. Esto se ve en niños. ¿Por qué? Porque el hierro en niños no representa el 30% de la absorción. Entonces, ¿qué tenemos? Dieta baja en contenido de hierro, no vegetariana, por ejemplo, baja disponibilidad de hierro en la dieta, síndromes de mala absorción, las diarreas crónicas o a repetición nos puede hacer déficit de hierro, la giardiasis masiva. Entonces, cuando tenemos niños, por ejemplo, y muchos de ustedes van a ir a trabajar o a hacerse humo, o se quedarán a trabajar en la selva, ¿qué es lo que hacen? Vienen los niños pequeñitos, gorditos, digamos, medio barrigones. Entonces, ¿qué es lo que dice la mamá? Tiene parásitos, ¿no? Entonces, dentro de los parásitos que nosotros, digamos, buscamos es la Giardia lamblia. Entonces, el exceso, una cantidad de Giardia lamblia puede hacer que se produzca una alteración en la absorción de hierro. Las pérdidas aumentadas como causa de déficit de hierro, ya les hablé, y ahí existen parásitos hematófagos. Estos parásitos hematófagos se les conoce como pulsinarias. Estas pulsinarias son las que van a ser, como se le conoce como chupasangre, ¿no? Se quedan pegados y van jalando sangre, ¿no? Y el aumento de requerimientos, crecimiento y embarazo, ¿no? Entonces vamos a la causa de déficit de hierro, es múltiple, pero también eso lo vamos a hacer dependiendo de la edad del paciente. Clínica del síndrome ferropénico en particular es todo lo que hemos visto del síndrome anémico, pero tiene algunas características que lo hacen diferente, ¿no? Por ejemplo, la coiloniquia, uñas frágiles, coiloniquia es unas uñas en forma de cuchara, ¿no? Caída de cabello, puntos de cabello abiertas, en piel, después estomatitis anular, glossitis. Fíjense acá, esto de escleróticas azules no es muy común, pero sí se ve, ¿no? Sí se ve. Y lo que otro llama la atención en algunos pacientes que vienen, el problema de salud del paciente es una odinofagia. El paciente viene con odinofagia, entonces van pensando es un anemia de esófago porque está haciendo una odinofagia, y resulta que le hacen una endoscopía y encuentran unas membranas postcricoideas, y a estas membranas postcricoideas lo asocian a la presencia de una anemia ferropénica. A ese fenómeno se le conoce como síndrome de Plummer-Vinson. ¿Ya? Síndrome de Plummer-Vinson. Entonces, en el estómago, la gastritis atrófica por exceso, por ejemplo, de omeprazol, por ejemplo, neurológico, eso también se ve, ¿no? Síndrome de Pica. ¿Qué significa síndrome de Pica? Como el hielo, esto es propio también, ¿no? Esto es propio de los pacientes con anemia ferropénica, ¿no? ¿Está bien? Me parece que no es novedoso. Ustedes están hechos en serio, pues, ¿no? Hemos estudiado. Ha estudiado. Hemos venido estudiando. Pregúntale. Valencia sabe todo. Pregúntale, entonces.
Grecia ha puesto le tomó foto al doctor Mamani. Le tomó foto al doctor Mamani y pone en su historia esto. Qué aburrida la clase. No se imagina que clase con Y al doctor Mamani le enseño, mira. terminando su clase va a hacer lo mismo. Para esperar a los del siguiente año. Así que no. Ya entonces, como saben esto, ya vamos a seguir avanzando. Entonces, ya vamos un poco más rápido. Ya vamos un poco más rápido porque ya han aprendido esto de semiología del cuerpo, ¿no? Entonces acá trastorno de la conducta, como decía, la somnolencia, el trastorno físico, el trastorno de crecimiento, eso es bastante. Valores normales de hierro, esto es importante que si lo sepan, 80-180 microgramos por decilitro, hierro sérico, en varones y en mujeres puede duplicar, ¿no? La saturación generalmente es el 30%, es del 15-45%, la saturación de la ferrina y la ferritina sérica de 29,455. Entonces nosotros podemos evidenciar en un hemograma, tan solo leyendo un hemograma, podemos sospechar en una anemia ferropénica. Entonces, ¿qué puede presentar? Trombocitosis, puede presentar una amplitud de distribución eritrocitaria por más del 14%, puede presentar una trombocitosis moderada, puede presentar reticulocitos disminuidos, ¿ya? Y la presencia de anemia microcíclica. Entonces, luego del diagnóstico, entonces una vez que hemos tenido, y esto es una anemia ferropénica, que debemos investigar lo que ya hemos visto, cuál es la causa, porque la anemia es un síndrome. Al ser un síndrome tiene causas, ¿no? Entonces decíamos, es nutricional, depende de la edad, es por aumento de las necesidades, por ejemplo, en embarazadas, es trastorno de la absorción en trastornizados, por pérdidas, esto es lo que más común buscan, ¿no? Pérdidas intestinales. Entonces, ¿qué le pedimos? Endoscopia alta y puede ser pues por parasitológico, ¿no? Parásitos hematófagos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Entonces debemos de darle tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer con una anemia ferropénica? Es como un caño, ¿no? Nosotros la abrimos en un recipiente, abrimos el cañito y también abrimos digamos, eso se llena de agua y cuando nosotros abrimos el desagüe, ¿qué es lo que va a suceder? El agua va a ir por ahí, ¿no? Entonces, si mantenemos abierto el desagüe y mantenemos abierto el cañito, va a seguir un flujo nada más, nunca va a mejorar. Entonces, ¿cuál es la idea en el tratamiento de las anemias ferropénicas? Es tratar la causa que lo ocasiona. Por ejemplo, tratar un cáncer del colon derecho, ¿no? Entonces hay que extraer o quitar ese cáncer, ¿no? Quimioterapia, radioterapia, radiolación, lo que sea, para que ceda el sangrado. Porque ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Restituimos hierro, pero esa restitución de hierro no es completa, o sea, es necesario, pero no va a corregir la situación. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que corregir la causa que lo está ocasionando. Entonces, en el tratamiento, corregir el déficit, por ejemplo, almacenar hierro en depósitos es lo que nos interesa. Y buscar y tratar la causa, eso es importantísimo. Si no tratamos la causa, vamos a seguir dando hierro endovenoso, hierro en pastillas, todo, y ustedes no van a solucionar la situación. El papel de la dieta, sabiendo que la dieta es un poco probable de la deficiencia de hierro en una persona adulta, pero en el tratamiento podemos ofrecerle dieta, ¿no? Una dieta, eso se ve en niños más. ¿Y qué es lo que le vamos a ofrecer? Vamos a ofrecerle carnes rojas. Carnes rojas porque ahí ofrecemos hierro entonces, por ejemplo, vaso, hígado, ¿no? Todos
son todos estos órganos sólidos que podemos encontrar. Incluso los alimentos ricos en hierro, como los cereales fortificados y las vísceras, contienen solo unos pocos miligramos de hierro, ¿no? Por eso es que también dependiendo del lugar donde ustedes están trabajando, van a corregir dependiendo de lo que tengan, ¿no? Si hay mayor cantidad de chocho, tal y todas esas cosas, ¿no? Que también tienen hierro, ¿no? Entonces ustedes tienen que saber corregir. Ese es el papel de la dieta. Otra forma, nosotros tenemos la anemia, ¿no? Ahora, cuando nosotros tenemos una anemia, lo importante es decir a qué corresponde esta anemia, ¿no? Es una anemia aguda, o sea, de rápida instalación, con compromiso hemodinámico y sintomática. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Transfusión. Si nosotros tenemos una anemia crónica, por ejemplo, una paciente que viene en 7 y pues que camina, que no sé, sube escaleras y todo tranquilo, esto es una anemia crónica, o sea, es una anemia que se ha ido instalando de a pocos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor que nosotros decimos para poder en forma práctica, por ejemplo, para poder transfundir? Nos dicen 7, de hemoglobina en 7 gramos por decilitro. Nosotros podríamos hablar de que deberíamos de transfundir. Ahora, lo que sí nosotros debemos de saber que tenemos que mantener algunos valores de hemoglobina, por ejemplo, hemoglobina más de 10 en todos los pacientes cardíacos, más aún en pacientes infartados o con insuficiencia cardíaca, hemoglobina más de 10. En todos los pacientes hematológicos tenemos que darle soporte, ¿no? Y este soporte es hemoglobina más de 8. La hemoglobina más de 8 es el objetivo que tenemos en todos los pacientes hematológicos que no tienen comorbilidades y que hacen anemia. Aquí nos dice, por ejemplo, se recomienda transfusión excepto en circunstancias excepcionales, ¿no? O sea, hemoglobina más de 6, vengo a decir ¿por qué? Porque es una hemoglobina baja que ya puede tener compromiso hemodinámico o puede ser isquemia o infarto de miocardio. Aquí son un poco menos de 7 transfusiones según juicio clínico, pero generalmente lo transfundimos. También las cirugías. Ahora los cirujanos nos exigen que para operar a un cirujano, para operar a un cirujano, necesita la hemoglobina más de 10. No, todo le salió 9.8. Transfunde, le dice. Bueno, no sé. ¿Cuáles son las causas cuando ¿Ya? Entonces, y también, ¿no? Entonces la hemoglobina de 8 a 10 no necesitan transfusión, no necesitan transfusión a no ser que sea una anemia sintomática. Por ejemplo, ¿no? Es una anemia en un paciente con un traumatismo, ese traumatismo le ha hecho perder sangre, de la hemoglobina de 14 ha perdido hasta 8 y ya va siendo taquicardia, va siendo una anemia sintomática y requiere transfusión. Jamás transfusión con hemoglobina en más de 10. Entonces, ¿qué tenemos objetivos a alcanzar? En la transfusión, el volumen que se transfunde, un paquete globular tiene 300 mililitros y lo que se transfunde ahora son glóbulos rojos. Glóbulos rojos. Para eso, para los glóbulos rojos, nosotros tenemos que los grupos sanguíneos sean muy definidos, ¿no? Muy definidos para saber si podemos transfundir o no. Volumen de glóbulos rojos, 200 mililitros, y el hierro en forma de hemoglobina más o menos 100 miligramos, ¿no? Que eso es lo que contiene el momento de transfundir. Transfundimos hierro también. Por cada paquete globular, se incrementa un grado, ¿no? Después de 7 lo subo a 8, de 8 a 9 y así, aproximadamente. El aumento del hemoglobina 3 puntos, ¿no? Si esto la hemoglobina aumenta 1, el otro aumenta en 3 puntos. Ese es el objetivo. Entonces, el tratamiento postprandial le vamos a dar el hierro, tenemos que ver las tabletas, nosotros siempre nos tenemos que fijar, ¿no? Digamos bien la red de 500, ¿no? Pero nos tenemos que fijar el hierro elemental. ¿En qué forma viene? En forma de sulfato ferroso. Puede ser en tabletas, puede ser en jarabes también, ¿no? Hierro elemental, miren, en niños 100 miligramos por kilogramo al día y en adultos de 100 a 200 miligramos al día.
Administrar alejado de las comidas, porque las comidas pueden hacer que su absorción sea errática. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En ayunas, o si no, a media mañana o a media tarde, acompañado de cítricos. Entonces, periodo de 3 a 4 meses después de corregir el periodo, cuando dejamos de dar este tratamiento de hierro suplementario 3 a 4 meses después de corregir la anemia. Evaluar a las 8 o 12 semanas de iniciar el tratamiento, ¿no? Entonces, este hierro elemental, 100 a 200 miligramos, esto ustedes lo van a ver en la presentación del sulfato ferroso, dependiendo del laboratorio y todo, y ahí lo que ven es hierro elemental, ¿no? Si tiene 50 miligramos de hierro elemental, pues, ¿no? Y le van a dar pues dos tabletas, por ejemplo, ¿no? Para alcanzar por lo menos 100 miligramos al día. Entonces, aquí tenemos el sulfato ferroso, vienen comprimidos en este laboratorio, en este caso. Miren, 325 miligramos de hierro, pero contienen 65 miligramos de hierro elemental. Por eso les decía, cada comprimido le puede dar una cantidad de miligramos, excipientes, todo eso, pero cada comprimido tiene una cantidad de hierro elemental. En este caso, 65 miligramos. En este caso, no sé, puede ver algunas, digamos, la industria farmacéutica puede pues a ustedes venir, y eso es lo que les va a pasar, ¿no? Cuando ustedes están, por ejemplo, trabajando ahí en consulta, trabajando, ¿quiénes aparecen? Los visitadores médicos. Entonces, ¿qué aparece el visitador médico? Y le dicen, mira doctor, que aquí, que esto, y tú vas y te vas dando, ¿no? Pero lo que tienen que fijarse es, le piden pues el visto, le piden la muestra y le dicen, bueno, tienen cantidad. Por ejemplo, que me tenga 100 miligramos de hierro elemental me favorece, ¿no? Claro. Porque le puedo dar una sola vez al día, ¿no? Ajá. O si quiero alcanzar 200, le doy 2 veces al día, pero si tiene 65, tengo que darle 3 veces al día, ¿no? Ahora, otra cosa bien importante, el hierro es trino. El hierro es trino. Y el hierro hace que las deposiciones sean de color negras. ¿Ya? Eso es una característica de los pacientes que toman sulfato ferroso. A mi resolución oral de 75 miligramos por mililitro contiene 15 miligramos de hierro elemental por mililitro. Oral es mejor, creo, que endovenoso, ¿verdad? Oral no es que sea mejor, es que es más fisiológico. Dependiendo de la... Es más fisiológico, sí. Pero el hierro, pues ustedes le van a poner hierro por endovenoso. Pero si le pones endovenoso es para sacarlo de una pérdida aguda. Que ese hierro para que sea solo, ¿no? alto. Una pregunta, ¿a partir de cuánto tienes la anemia para que empieces con tratamiento y no simplemente ponga la alimentación? No, la alimentación, no, es que lo que pasa es que tienes que tener las dos cosas, pues. Pero como yo les digo, lo principal, más que definir y dar, a ver, yo le doy sulfato ferroso por kilos, que tengo que tratar es la causa. Claro. Tengo que ver cuál es la causa de esa anemia. Si yo consigo saber cuál es la causa, me da lo mismo, así le pongan 20 tabletas al día, hierro sacarato periférico por acá, le doy en la mañana, en la tarde. Por ejemplo, si ustedes ponen hierro periférico endovenoso, muy fácil el paciente puede hacer flebitis. Hace flebitis. Por eso es que cuando dan hierro endovenoso tienen que diluirlo en por lo menos 500 centímetros cúbicos y pasarlo en 45, 50 minutos. Dosificación en días alternos, esto va a depender, ¿no? Este protocolo, por ejemplo, dice en días alternos, puede ser diario también, ¿no? Número 12 por día. Dice, no hay motivo para llevar más de una dosis por día, pero dependiendo de lo que las necesidades, ¿no? Yo le puedo dar, digamos, si mi dosis es 100 a 200 miligramos en adultos, tengo que alcanzar, si mi hierro elemental es 65, le tengo que dar 2 tabletas, ¿no? Le puedo dar una en la mañana, una media mañana y una media tarde, ¿no? Y también pues, depende de mi necesidad. Tengo una anemia en 11, nada me dice que tengo que estar dando las dosis en cantidades, ¿no? Pero como dice su compañero, también tiene que estar acompañado de ¿qué? De suplemento nutricional o de consejos nutricionales. Cantidad de hierro por dosis, nuevamente les digo, miren, 65 miligramos de hierro, de las cuales se absorben 25 miligramos.
Mejor sí. O sea, Mejor sí. Así pues le das se estriñe todo y nada, ¿no? Pero digamos, por eso es el tratamiento 6 meses, dice una vez que corrija, pero de todo este mensaje es, ustedes tienen anemia linfopénica, busquen la causa. Si no encuentran la etiología, no encuentran la causa, así le den hierro, pues no va a Mejorar. Jamás en su vida den hierro cuando un paciente tenga una infección aguda. Jamás. Eso es importante. Porque si ustedes dan hierro cuando un paciente tiene infección aguda, ¿qué es lo que van a ocasionar? La bacteria aumenta su crecimiento, es parte de su metabolismo. Es parte de su metabolismo. Ahí está lo que su compañero está prepararse intramuscular, hierro extraño de bajo peso molecular y endovenoso como hierro sacarado. Igualito, dosis habitual de 100 a 200 miligramos. 3 veces por semana. Pero es la dosis que ustedes pueden. Doctor, entonces ahorita por ejemplo, ponemos a buscar y vemos pues qué cantidad tiene de hierro, ¿no? De 100, 200 miligramos, tiene 50, entonces le ponemos 2 ampollas, o tiene 200, una sola ampolla. ¿No? Y eso tiene algunas presentaciones intramusculares y algunas presentaciones endovenosas. Pero les digo que la presión endovenosa tengan mucho cuidado porque produce flebitis. Y es horrible cuando se produce flebitis. ¿Ya? Vamos al siguiente. Dice, ¿cuándo hierro endovenoso? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuándo hierro endovenoso? Si queremos ir más rápido, el hierro endovenoso. Si tú le pasas 100 miligramos de hierro endovenoso, ¿le estás pasando? Bien. Y si tú le haces 25 miligramos de hierro elemental, le absorbe 25, o sea, si vas a hacer una diferencia, ¿no? Entonces dice, cuando hay mala adherencia o efectos secundarios gastrointestinales. Prefiero reponer la reserva de hierro en 1 o 2 visitas en el lugar en el transcurso de varios meses, ¿no? En vía oral es varios meses. Y por endovenoso tienes la posibilidad de que sea rápido, ¿no? Pérdida continua de sangre, que sea la capacidad de hierro oral, anatómico-fisiológica que interfiere con la absorción monotípica. Condición anatómico-fisiológica, por ejemplo, tomizados. Por ejemplo, gastrotomizados puedes utilizar hierro periférico. Estado inflamatorio persistente que interfiere con la absorción del hierro, cosas que no permitan la absorción del hierro. Por eso hay que decidir el hierro. El hierro endovenoso no es. Por ejemplo, yo tenía es un compañero de trabajo. Hay niveles. No. La amistad es bastante, ¿no? Pero era un compañero de trabajo cuando yo trabajaba en la selva. ¿Qué es lo que hacía? De vez en cuando desaparecía, pues. Desaparecía. Bueno. Fue ministro todavía. Ministro de salud. ¿Ya? Y entonces este colega, ¿qué es lo que hacía? Tenía él trabajaba mucho más antes que yo en ese lugar, y él tenía, pues, la gente venía y lo buscaba. ¿Y qué es lo que hacía? Comenzaba a dar tratamiento endovenoso. ¿Y qué él decía? Le vamos a dar suero vitaminado. Suero vitaminado. Entonces a mí un día una abuelita me dice, presénteme mi suero vitaminado. Se van a sentar y le digo, come. Presénteme mi suero vitaminado para ponerme más fuerte. El doctor tal, él sí nos receta. Y el doctor tal estaba de vacaciones, pues no tenía que entrar en consulta conmigo. Entonces ahí fui averiguando. ¿Y por qué este doctor pues desaparece de cuando en cuando? Porque iba a su consultorio privado y ahí instalaba la enfermera, la técnica era el suero vitaminado. ¿Qué hacía? Le decía al paciente, mírate, no compres nada, pero te voy a poner vitamina B12, te voy a poner calcio, te voy a poner un montoncito de ampollitas le ponía. Todas agua. Todos, ¿qué hacía? Si ustedes se dan cuenta, algunas veces sí ponía hierro, pero porque el hierro es de color medio negro. Entonces el paciente se horrorizaba si le ponía de color negro. Entonces le ponía de color rosado. Y cuando ustedes ven todo eso, es de color rosado. Entonces,
¿Qué decía el paciente? ¿Qué hacía? Uy, estoy bien, ¿no? Eso era súper mentira. Era súper mentira, porque ¿qué vas a hacer? Que te pongan pues una carga de vitamina B2 y tu vitamina no está normal. Ah, sí. ¿Qué vas a hacer? Vitamina A, B, C, igualito vas a orinar. Pero ¿cuál era? La viveza. No es la viveza, o sea, ¿cuál era la conexión del paciente con eso? Que al mirar sí que le pasara y todo, entonces el paciente psicológicamente que dice, ay, sí me siento bien, ya ves, ya no sé, Placebo total, pues, ¿no? Y lo hizo, el doctor lo hacía, o sea, sin descaro nada, sí lo hacía. No, lo hacía y ya no. Cuando venían así, yo ya lo mandaba. Anda a ver dónde el doctor, le digo, va a venir también. Pero yo no me parecía, pues, no me parecía estar engañando a la gente. Pero bueno, pues así es, ¿no? Y fue ministro, a veces así. Si ustedes se encuentran, ¿qué ministro? Y ahí fue el compañero de trabajo, ¿no? Ya, entonces, y miren, Tener voto popular. y entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto podemos dar, por eso el hierro en los respuesta terapéutica, mejor sensación de bienestar. Síndrome de piernas inquietas, dice sobre el completo entre las 72 horas de la posterior de infusión. Y los aumentos de reticulocitos de los 7 a 10 días. Pero no es, digamos, un punto de quiebre de respuesta como es 2 a 3 días. en la anemia megaloplástica, ¿no? Las anemias megaloplásticas. Normalización de la hemoglobina, miren, a 6 a 8 semanas. Y eso le tienen que decir al paciente. Pero eso le vas a decir que, mira, te voy a poner tu hierrito, vente acá. ¿No? Venga acá. Yo pues tengo de conexión con un compañero de ustedes más antiguo, ya es médico, ¿no? Y lo veo pues ahí en el Facebook, a veces en sus historias, agarra y dice, se saca una foto pues con su ecógrafo, ¿no? Está haciendo ecografías. Se habría ido pues progresando, ¿cómo ves? ¿No? Porque anatomía estaba pero con la mano. Le enseñé digestivo, y así, y está haciendo ecografías abdominales. Pero eso sí, este chico era pero bien hablador. Él no, nunca, él desaprobó como 4 veces, creo que cardiovascular, ya la quinta salió, ya terminó, ¿no? Pero ahora él trabaja en Chachapoy, por ahí metido en el fondo de la selva, pero él hace fotografías, ¿no? Y por ejemplo pone, Es súper intensivo. debe tener pues sus seguidores, ¿no? Porque a veces publica, por favor no llamar, estoy de viaje. No, hoy, como publicidad, hoy atenderé domingo por demanda. Kenjiro. Pero, o sea, para que vean, Están quitando trabajo. o sea, no solo para que vean, o sea, la habilidad no solo es ser el primer puesto de la promo. Este chico no sé si sería, no sé, el primero lo miraba lejos, pero pues, y yo me imagino que este chico a todo lo terrible que es, estará metiendo hierro en la oreja. Yo no sé, Pepín hábil. Aprendió a hacer ecografías, se compró su ecógrafo, saca ecografías. No, entonces es hábil. Calidoso. Es hábil. Eso, lo que a veces hay algunos que nos falta, hay algunos que son hábiles, ¿no? Y hasta siempre. Ahí se conocía todas las promociones de ese chico. ¿Por qué? Porque lo veo para recordándome. Un día, pero no sé, paso, los de CEPRE estaban ahí, ¿no? Y lo veo parado frente a los chiquitos de CEPRE. Y le digo, oye, ¿qué hacías ahí? Le digo, dándoles una charla, lo que es estudiar medicina.
Es de lo peor. Pero no me creen, dicen. Me creen, sí, pues cómo no te van a creer. Pero así es, pues, es habilidad, chicos. Ustedes también, o sea, no solo piensen, ay, mira que me va mal. No, puede ser promedio, pero puede ser un hábil tratando. Mira esa empatía que este chico ha encontrado en sus pacientes. Independiente, no solo Lima, es el Perú, pues, ¿no? Entonces se encontraba y pues está haciendo un mundo en ese lugar. Normalización vemos y causas de fallo terapéutico. ¿Por qué? Porque no tratar de causa. Error diagnóstico. Ustedes no encuentran la causa así, le meten por kilos hierro, no van a mejorar. Incumplimiento del tratamiento, eso es propio. Ustedes le dan al paciente, mira, va a tomar así. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que el Perú, dependiendo de dónde van a dar. Por ejemplo, si está en su centro de salud, en algún lugar del Perú lejano, dicen, no señor, le vamos a dar por el CIS. Muy bien, doctor, le voy a dar 60 tabletas que usted va a tomar. Sí. Ahora, las bioequivalencias de esas tabletitas de CIS, ¿cuánto va a ser? ¿Ustedes creen que tenga 65 miligramos? No, es 10 miligramos, es 10 el resto es eso. Por eso, o sea, eso es lo que nuestro Perú nos engaña, ¿no? Por ejemplo, hacen sus compras de sulfato ferroso. Subastas. ¿No? Y dicen, yo te ofrezco 325 miligramos. El otro dice, yo también te ofrezco 325 miligramos. Entonces, ¿qué sucede? Ya, pues me ofrece 325 y ahí dice, entonces, a ver, ¿tú cuánto me cobras? 50 céntimos, tú 2 soles. No, te quiero a ti. Pero no ven las bioequivalencias, pues. Entonces, las bioequivalencias realmente, si lo que me ofrece 65 miligramos, me está ofreciendo 65 miligramos. Porque no puede variar desde un medicamento que te cuesta 50 céntimos a un medicamento que te cuesta 2 soles, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros? Al pobre, nuestros pacientitos, entre pobres en economía, ¿no? Y pobres en esperanza y todo, letales. ¿Y qué haces? Por CIS. El CIS nos da. Pero por eso también hay que tener bastante, un poquito de digamos, juicio como para hacerlo. Y ellos, y si tú le dices, no señor, cómprese medicamento de marca, yo se lo doy, no tengo plata, no tengo plata. Incumplimiento del tratamiento. Prescripción inadecuada, no se va a mal. Falta de resolución, esta es una de las causas. Falta de resolución de la causa primaria, de la causa que le ocasionó. Mala absorción oculta, enfermedad celíaca. Ahora vamos a ver anemia megaloblástica. La anemia megaloblástica está asociada a déficit de vitamina B12 y ácido fólico. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, el folato, se altera la absorción en pacientes con alcoholismo crónico. Las características, un volumen corpuscular medio más de 100 hectolitros y se produce por déficit de B12 en la sangre. La deficiencia de B12, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar anemia megaloblástica, va a ocasionar neuropatías periféricas y puede ocasionar no solo alcoholismo periférico, sino alteraciones del sistema nervioso central, ¿no? Desde la mala maduración del sistema nervioso central hasta producir en ancianos fenómenos a los que conocemos como demencias megaloblásticas. Entonces, estos ancianitos dicen, ¿qué tiene tu abuelito? Alzheimer. Entonces, va al abuelo, ¿qué antecedentes? Alzheimer. Y tú ves al abuelo, pues Alzheimer, ¿no? O sea, el Alzheimer es un diagnóstico que donde tú vas a varios tipos de demencia vas y terminas en Alzheimer, ¿no? Pero al abuelo le han puesto su etiqueta, Alzheimer. Y entonces le vas haciendo estudios, a veces resulta ser un hipotiroideo que está haciendo demente, o a veces que puede ser un déficit de vitamina B12 sin necesidad de megaloblastosis. La deficiencia de B12 ocasiona mala evolución, embarazos de mala evolución, riesgos prematuros, defectos del cierre tubo neural, de anencefales piramídeas, esto es importante, y manifestaciones neurológicas. Ojo, las manifestaciones neurológicas se presentan aún sin que se presente macrocitosis.
O sea, tienes un déficit veterinario de 12, pero todavía no haces una anemia macrocíclica y ya estás presentando trastorno neurológico. Mielopatía, neuropatía periférica, aquí está, deterioro cognitivo y atrofia. Clínica de la anemia megaloblastica, esto también no varía mucho, siempre es común con todos los otros síndromes anémicos. Igual, ¿no? Debilidad, esfuerzo, glossitis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y eso sí, la diarrea también puede dar esto. Adelgazamiento, parestesias, aquí está. Y lo subictericia también. La anemia megaloblástica te da subictericia por eritropoiesis ineficaz. O sea que la bilirrubina indirecta también puede estar incrementada. Y no es porque está haciendo una anemia hemolítica concomitante, simplemente que esa es una anemia megaloblástica. Lengua lisa y brillante, eso es una de las cosas que ustedes tienen que aprender. Ya han visto en semiología, ¿no? ¿Cuál? No me digan sí, porque ese capítulo no hacemos en semiología. ¿Cuál? Semiología general. No. Ya, así que no digan sí. Grecia, tal Los de vez. mi grupo. Ya, en mi grupo los he obligado a hacer porque ya querían. No, y es una de las cosas que nosotros debemos cambiar. La primera parte eso ya lo dijo el doctor Segura. La primera parte de la historia clínica, cabeza, cuello, ganglios, mamas. Ajá. No, Hemos hecho. No, pero no tan profundo. Cabeza, cuello. No, como teoría no. Cabeza, no hay ningún capítulo donde está. No sé, no Sí, está. la está todo. No hemos hecho eterno. ¿Y yo o ella? No hemos hecho. Estoy diciendo que no hemos hecho. No hemos hecho. Pero ¿cuál es? Pero ¿qué es lo bueno? Y le ve a David. Ya cuento una anécdota de mi grupo, ¿no? Me acuerdo. Cuando yo leo y le digo, presenta su historia. Y hasta neurológico no tenía. Muerto por cáncer. No, dice, pero había hecho una descripción espectacular. De tórax, decía murmullo, pasa que esto, le digo, pero el abuelo ni se sienta. Así que por eso es que cuando yo me mandaban a calificar portafolios, ¿qué es lo que hacía? Me decían, ¿por qué tengo? Pero le digo, tu paciente lo presentas que es un abuelo que con ligia con todo y neurológico no le pones nada y me veían, por eso decían, no, murmullo vesicular, pasa que las dos. El pobre abuelito, lo justo sabía, ¿no? Eso amplexación. Le dio a pensar. Bueno, mira, después si no solo después volver a repetir también los otros grupos, ¿no? Pero bueno, es mi historia, ustedes también. Por eso es que cuando yo les digo esto, tenemos que ver lengua lisa y brillante, ¿no? Eso sí tenemos que ver, por eso es que cuando hacemos semiología de cabeza, vemos lengua. Por eso es que una de las cosas que tenemos que, ya le dije al doctor Segura para corregir en promociones que vienen, es que tenemos que tener un capítulo de semiología general. Y en semiología general, ¿qué se aprende? A hacer historias, a hacer relatos, a hacer cabeza, cuello, piel, ganglios, ¿no? Eso no está incluido. Y nos pone en nuestro capítulo de osteomuscular, que es una nada. Entonces yo le digo, no, osteomuscular es una nada, ¿no? No tiene osteomuscular lo hace en una práctica y eso también. Por eso es que justo el doctor ya este año, no sé pues cómo lo implementará para el año que viene, pero yo ya di mi opinión, no es. Así que todos los capítulos del osteomuscular que me tocaba dictar a mí, hicimos semiología general, por lo menos del grupo de mi hospital, ¿no? Teníamos que hacer semiología general, ¿no? Yo me daba cuenta, estaban acabando ya su rotación de semiología en el último grupo, igualito, ¿no? Entonces le decía, vamos a hacer historia, y las historias todavía estaban bien flacas, ¿no? Por acá, por allá. Entonces volvíamos a hacer desde antecedentes. Por eso es que es una de las cosas que
tenemos que ir mejorando en el tiempo, ¿no? Que exista un capítulo de semiología general donde el profesor se sienta con ustedes a enseñarles cómo se toman datos. ¿Cómo se toma un dato? ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es por ahí? ¿Que para qué? Para que pueda más o menos hacer una anamnesis correcta. Si no, están escribiendo esto. ¿Cómo decía? Doctor, y dice que se chancó su cabeza. Ay, Dios mío, se chancó su cabeza. Alumno de medicina, señor, se chancó la cabeza. Bueno, se ríen, ¿no? Porque los grupos se ríen porque ellos se ríen. Chancó la cabeza. Ya, bueno. Entonces, su diferencia, mira, puede haber hepatomegalia, frecuente, hay la ataxia, ¿no? Ataxia, alteraciones en la sensibilidad. ¿Por qué? Porque el déficit de vitamina B12 alteran los cordones laterales y posteriores en la médula espinal. Entonces, ¿qué puede ser? Una ataxia puede ser una marcha faríngea, ¿no? ¿Ya? Y no necesariamente tiene que haber un BCM elevado en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en el laboratorio en hemograma? ¿Qué vamos a encontrar? Un BCM elevado. El BCM más de 121 es posible, casi al 95% que corresponde a una anemia megaloblástica. Entonces, eso en práctica ahora les van a decir. ¿Ya? Porque ahora cuando hagan práctica van a hacer práctica con el hematólogo. Y con el hematólogo muy poco ve anemia. Muy poco ve anemia, más van a ustedes seguro que hacer en su práctica leucemias, linfomas, todo eso, mielomas, todo eso, ¿no? Pero también igualito, ¿no? Conversen un día que es la anemia. Y esto le dan la más de 121, esto es una anemia megaloblástica hasta demostrarlo. Puede asociarse a trombocitopenia y leucopenia, o sea, una anemia megaloblástica puede venir con pancitopenia con BCM elevado. Primera posibilidad, megaloblastosis. Y si no es megaloblastosis, mielodisplasia, así en ese orden. Índice reticulocitario disminuido, ya lo hemos dicho. Y aquí están los neutrófilos hipersegmentados. Ojo, no todas las anemias macrocíticas son megaloblásticas. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué esto se cumple? ¿Qué? El alcohol, por ejemplo, ¿no? Por eso que no todas, no, pero sí todas las megaloblásticas son macrocíticas. Ahora, en el mielograma, o en el aspirado de médula ósea, puede haber aumento de la densidad celular de hiperplasia eritroblástica con alteración de glándula. En la bioquímica, mira, HDL incrementado parece una anemia hemolítica, ¿no? Bilirrubina indirecta elevada. Y siempre descartar patología tiroidea o buscar antecedentes de alcoholismo crónico. Siempre que encuentran un BCM. Entonces, ya les dije, ya tengo, ¿y qué es lo que voy a hacer? Voy a sospechar de que esto puede corresponder que ya no tengo B12. Muy bien, mi problema, ¿cuál puede ser? Absorción. O sea, mi problema puede estar en el momento en que el vidrio no absorbe. ¿Por qué no puede absorber? Factor intrínseco. Tuberculosa, no puede ser por una enfermedad de Crohn, no puede pues, absorber por, no sé, por cualquier motivo, pero no lo absorbe. ¿No? Y hay un test antiguo que se llamaba test de Schilling, que era el test de Schilling que era para verificar la absorción de la vitamina B12. Entonces puede haber la presencia de un parásito, por ejemplo, es un parásito que viene de pacífico, ¿cómo se llama? Fibrotium pacifico, ¿ya? El Fibrotium pacifico. Entonces, ese fibrotium puede hacer de que no se absorba la vitamina B12. Entonces, estamos en el problema de absorción. O también el otro problema que busco, ¿cuál es? Falta de ingesta. ¿Quiénes? Vegetarianos y veganos. ¿No? Entonces, ellos tienen que tener suplemento, ¿no? Cuando venían los brasileños,
Había uno. Dos. Cuando venían los brasileños, antes que ustedes vengan, ¿no? Los brasileños venían. Bueno, cuando venían los brasileños, ¿por qué ellos no vienen? Porque hay una universidad allá, seguro, seguro. Ya lo veo porque no pasa el segundo año. Jalaron cardio, dice. Ya, bueno. El detalle es que ellos, los brasileños, por ejemplo, algunos tenían, y ellos tenían como unas ampollitas que agarraban y se lo ponían, ¿no? Que eran B12, ¿no? Todavía que eran vegetarianos, ¿no? Ya, entonces, ahora uno lo piensa y dice, no comes, ¿no? Y el déficit de B12 se da entre 3 a 5 años, el de folato entre 3 a 5 meses. ¿Ya? Ojo. Importante, si yo no sé, yo tengo déficit B12, déficit de folato, y busco y digo, te alimentas bien, ustedes de shipping te saben decir, o sea, tu absorción es adecuada. No, tu absorción es adecuada, pero sea alcohólica. Entonces, ¿qué puede ser? Autoinmune. ¿Qué puede tener? Autoinmune. Entonces, ¿qué le solicitamos? Anticuerpos anticélulas varietales y anticuerpos antifactor intrínseco. ¿Ya? Anticuerpos anticélulas varietales antifactores. Son anticuerpos, ¿no? ¿Qué hacen? Destruyen las células varietales y destruyen las células. Ahora, ¿pueden haber los dos juntos? Sí. ¿Puede haber uno de ellos? Sí. Entonces, ausencia muy marcada de factor intrínseco. ¿Por qué? Ausencia. ¿Por qué ausencia? Porque hay anticuerpos anticélulas varietales. La atrofia drástica de por de origen autoinmune, acroridria también que te va a producir eso, ¿no? Asociado con otras enfermedades autoinmunes, por ejemplo, hipotiroidismo por Hashimoto o enfermedad de Hashimoto. Entonces, prueba el diagnóstico de anemia perniciosa, endoscopia alta, y siempre pedimos anticuerpos, antifactor intrínseco, anticélulas varietales. Ojito, como esto está relacionado a otras patologías, ¿qué le pedimos a patologías autoinmunes? Anticuerpos antitiroideos, por ejemplo, anticuerpos antiperoxidasa tiroidea y antitiroglobulina, los que están asociados a tiroiditis de Hashimoto. Podemos pedir anticuerpos antimúsculo liso, que va a estar asociado a cirrosis biliar primaria o hepatitis autoinmune también, ¿no? Entonces, miren, a tener una anemia también está relacionado con pacientes que hacen vitíligo. Vitiligo. El vitíligo también se asocia a anemia megaloblástica, o anemia perniciosa, anemia perniciosa, vitíligo. Tratamiento de la anemia megaloblástica, ya les dije, ¿cuál es, por ejemplo? Entonces, primero tratar la causa, ¿no? Siempre es tratar la causa. Pero, digamos, resulta que ya encontraste la causa, es una anemia perniciosa. Tú sabes que así le des suplemento, no se va a llegar a absorber, porque no tiene factor intrínseco. Entonces, ¿qué le tienes que dar? Suplementos, ¿qué? Intramusculares o endovenosos. ¿Ya? Aquí vemos objetivos: prevenir las complicaciones graves por la insuficiencia cardíaca, la hipocalemia también. Ojo. Cuando ustedes restituyan vitamina B12, de alguna forma hace que el potasio ingrese a la célula y puede producirles hipocalemia. Ojito. Cada vez que ustedes den vitamina B12, siempre tienen que ver su dosaje de potasio. Ya, su dosaje de potasio. Las alteraciones neurológicas preventivas psiquiátricas y corregir pues los objetivos, la anemia, la trombocitopenia, la leucopenia, ¿no? Minimizar y lograr la curación, alteraciones funcionales que causan la anemia megaloblástica. Y en el tratamiento, fíjense acá, vitamina B12, 1000 microgramos intramuscular diarios durante una semana. Ojito, 1000 microgramos. Ustedes igualito, ¿no? Yo he visto que la ecuavionta, a ver, muy bien, entonces la ecuavionta
¿Cuántos microgramos tiene? Ustedes ven en su inserto, preguntan al de la familia, quiero vitamina B12 1000 microgramos, que contengan 1000 microgramos de vitamina B12. ¿Por qué? Esa es la dosis. Ahora, ustedes dicen, doctor, pero puede ser hidroxicobalamina o cianocobalamina. Cianocobalamina viene de cianuro. Entonces, si ustedes le ponen endovenoso, pueden intoxicar al paciente. ¿No? Entonces, por eso es que ustedes, incluso cuando tienen la ampollita de vitamina B12, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es ver su forma de administración, endovenoso o intramuscular. Entonces, para no evitar pleitos, pueden poner siempre intramuscular. Doctor, pero hay un problema, dice. Este paciente tiene trombocitopenia asociada a la vitamina B12. No le puedo poner intramuscular. Le ponemos endovenoso. Doctor, pero solamente es intramuscular, dice acá. Fácil, agarras y lo diluyes. Lo diluyes y lo pasas al paciente. ¿Ya? Solo en el pelo. Ahí en este yo no me imagino que se va a afilar el liso poniéndole intramuscular dilúyelo, no. Supongo que habrá, ¿no? En Perú hacemos esas salvajadas, ¿no? Intramuscular, no diluyes, ¿no? No debería. La indicación es intramuscular. Más aún si es cianocobalamina, es intramuscular, ¿de acuerdo? Pero si no se puede, pueden ponerlo endovenoso. Pero busquen, eso sí, la presentación endovenosa. 1000 microgramos. 1000 microgramos durante toda una semana. Entonces yo le mido los retix, los retix. Le mido el primer día. Me sale 1% de reticulocitos por día. Y mi hemoglobina está en 7. A los 10 días o a los 7 días va y le pido una nueva hemoglobina y me sale 7.1. ¿Qué pasó? ¿He fracasado? No. Es que va ¿Por qué? subiendo. Porque tengo que esperar de 3 a 4 semanas para que la hemoglobina vaya subiendo. Pero, ¿qué es lo que tengo que pedirle? Reticulocitos. Los reticulocitos debo ver la expresión de un aumento de reticulocitos. ¿Qué me quiere decir? Que mi médula está respondiendo. Si usted le pide reticulocitos y sigue en 1%, ya pueden sospechar que no es una anemia médica. Entonces, para el control, a los 7 o 10 días se le pide reticulocitos. Entonces le ponen 1000 microgramos diario por 7 días. Y el otro esquema, después de los 1000 microgramos diarios, le tienen que poner 1000 microgramos una vez por semana. Una vez por semana, por 4 semanas. Y luego, después de eso, le ponen una ampolla intramuscular por mes toda su vida. ¿Qué? Cada mes tienen que poner una ampolla de 1000 microgramos. ¿No? ¿Por qué? Porque estás ante una anemia perniciosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienes que ponerle por qué tienes que mantener la dosis de vitamina B12. Si uno tiene deficiencia de vitamina B12, pero no tiene que matar la anemia perniciosa, debería aplicarse. Claro, una ampolla intramuscular por toda su vida. Mensual, ¿no? Mensual, todos una ampollita así, mensual, ¿no? Entonces, ustedes pueden ponerle así, pero el tratamiento agudo, cuando ustedes tienen así una semana, semanal, y de ahí mensual, toda su vida. ¿Ya? Pero hay que definir pues el diagnóstico etiológico, ¿no? Lo está poniendo el intramuscular y tiene su parásito ahí. O sea, también vas a mejorar la vitamina B12. Pero no. Por eso el problema va a seguir, pues. Por eso ustedes tienen que tener también bastante criterio para poder estar dándole así, ¿no? Doctor, lo del intramuscular sería tipo, ¿cómo se llama? Ahí me olvidé la palabra. Pero ¿no sería mejor con la alimentación a largo plazo? Ahí está, su compañero que dice, a ver. Me está explicando. No, pero o sea, ¿por qué no no sería puede ser profilaxis. alimentación? Profilaxis no sería. No, pero que no sea perniciosa. Si no es perniciosa. Que no sea perniciosa, la mayor parte del problema de vitamina B12. Claro que si no es perniciosa, ya, doctor, es un vegano que como. Pues, ese sí, ¿no? Pero si tiene problemas de absorción, No, claro, ahí está. ya, No, así pues, pero, no va a ser.
Toma tu proteína, mamá. Escúchame. Como se quita la vitamina, pero junto al complejo B hace un efecto. Es que lo que pasa es que, por ejemplo, si le pones intramuscular, de nada ganas poniéndolo. Por eso es que definir tu causa es importante, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, una ileitis tuberculosa, pues eso no te está permitiendo que la vitamina B2 se absorba. De YouTube. Sí. Y así le des por complejo B, vitamina B2, Pues, ahorita no vas a mejorar. Lo que sí vas a mejorar poniendo el intramuscular, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque estás bypasseando esto. Pero en caso de que, porque no se absorbe, ¿no? Pero si tú le das, dale, nada, pues no vas a absorber, ¿no? Así le des, ¿no? Entonces, por ejemplo, en caso de situaciones en que ustedes demuestren que esto es un problema nutricional, ahí sí no. Ahí dale, pues no, pero tampoco te van a aceptar, pues. Porque el vegano Vegetariano. y el vegetariano son cuadriculados, pues. No, tú le dices, come, no. No, son así, ellos creen que sí, está lo correcto, ¿no? Cada uno. Así que, nada. Yo me acuerdo que antes no participo muy poco, ya. Antes, en el año 2014, cuando yo ingresé acá a la universidad, éramos poquitos, pues. Ahora que ha regresado el doctor Chilón, él era uno de ellos, el doctor Jarama, el doctor Albornoz, el doctor Segura, yo y algunos más, ¿no? Entonces nos reuníamos. 2 años después llegó el maestro González, 3 años después. Y el González es vegetariano. El día siguiente el doctor Albornoz a su casa y me preguntan a mí, ¿no? ¿Qué vas a comer? Y a mí me preguntaban, porque los demás pues son la mayoría vegetarianos, ¿no? ¿Qué vas a comer? Yo no sabía, yo decía, doctor, que hay posibilidad de comer un bife, ¿no? ¿Qué vas a comer? Pero sí había, ¿no? Entonces sí me dijeron que sí, bueno, ya, bueno. Pero yo veía, pues, o sea, lo veía al doctor González, él se servía, pues, como vegetariano que es, ¿no? Hacía sus combinaciones de chuca. De felicidad, van a llevar su platito, ¿no? Yo lo miraba con una pena. Era contundente, pues, ¿no? Pero cada uno está convencido, ¿no? Cada uno está convencido, ¿no? Así que, chicos, por eso, entonces, cuando ustedes dicen alguien tiene vegetariano, ¿lo vas a cambiar a que no sea vegetariano? No, restitúyele, sustitúyele, dale intramuscular. ¿Por qué te vas a hacer problema? ¿Qué debo cambiar? No lo cambies. Que siga su vida vegetariana, pero dale alternativas para mejorar su almacén de... ¿Ves? Así es. Folato, dale, este es otro. Folato. El déficit de folato se da más frecuente, pero no se da mucho. ¿Por qué? Porque el folato lo encontramos en una diversidad de alimentos, no necesariamente carnes, no necesariamente yogur, todo le podemos encontrar, darle folatos. Y el folato 5 miligramos al día durante aproximadamente 4 horas, 5 miligramos, ¿no? Entonces usted, por ejemplo, en el hospital, cada tabletita de ácido fólico trae 1 miligramo. Entonces tú quieres darle no, le tienes que dar 1 en la mañana, 2 en la mañana, 2 en la noche, más o menos que te hagas 4 miligramos. Por eso la dosis es 5 miligramos. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Y darle folato a ¿quiénes? ¿A quiénes? Obligación. Embarazadas, mujeres embarazadas. A las embarazadas, ¿no? ¿Ya? Si no, sus hijos van a ser congresistas. Entonces hay que darle folatos. ¿Para qué? Para que el sistema nervioso central se desarrolle. El tubo neural se desarrolle correctamente. No hay controlar nada. Y no sean congresistas. Solicitar los actos, el quinto, séptimo día de tratamiento y el por qué
Duración del tratamiento, miren, escuchen, anemia perniciosa de por vida, por déficit de aporte alimentario, ahí está lo que su compañero pregunta, hasta conseguir la normalización de la dieta. Pero si el colega, el compañero, el amigo, tu paciente es vegano, vegetariano, no le esté cambiando la idea, déjale así nada más, dale, pues vamos a quitar muscular. Respuesta al tratamiento, retinosis inicial, eso es lo que nosotros observamos y queremos, la reticulocitosis. Se mira, recién de la resolución de la anemia en 4 a 8 semanas. El reticulocito es el que te manda. O sea, yo tengo a la semana, me mejoró los reticulocitos, ¿qué digo? Estoy yendo bien. De los que tengo, imagínate, a la semana tienes 1%, y a la semana, a las 2 semanas, 1.2%. ¿Qué está pasando? Algo mal manejo. Quizás mi diagnóstico no sea mieloblástica, pero quizás sea una mielodisplasia, y estoy dándole, que se ha manifestado con macrocitosis, ¿ves? Ahora, cierto. por ejemplo, esto es importante, ¿no? Yo me doy cuenta, por ejemplo, en el hospital, llegas a veces al punto de la desesperación por encontrar una anemia macrocítica. Como yo me encuentro anemia macrocítica, 7. De frente le meten vitamina B12. Entonces vamos, llega al piso y dices, ¿con cuánto de vitamina B12? No, en emergencia no la pueden ver. Entonces piden un dosaje de vitamina B12. Pero como ya no han suplementado, ¿qué va a suceder? Va saliendo Le normal. sale normal. Y esa normalidad es una normalidad que Falsa. no sabemos Es si falsa. realmente así